¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. Buenos días nuevamente. Yo les voy a contar algo muy sintético respecto de la constelación de los satélites SAOCOM 1. Los objetivos de la misión son justamente satisfacer las necesidades de los usuarios en general y de todos los sectores de información que contempla el Plan Espacial Nacional, que lo revisamos periódicamente y que en este momento está bajo revisión. Justamente a partir de los diálogos que tenemos con los usuarios, identificamos que para la misión SAOCOM había que darle soporte a la agricultura y a la humedad, particularmente mediante la generación de mapas de humedad de suelo, y también a la hidrología, mediante soporte a predicciones para inundaciones y a las emergencias en general. Y el otro objetivo era integrar operacionalmente lo que nosotros llamamos el SIAGE, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias, que está compuesto por los dos SAOCOM, porque los SAOCOM son dos satélites gemelos que están orbitando, ya están en órbita, que están operando en banda L, y son polarimétricos, y 4 satélites que se llaman Cosmo Skymet, que fueron desarrollados por la Agencia Espacial Italiana, y que disponemos de esa información para Argentina gracias a la cooperación entre la Agencia Espacial Italiana y la CONAE. Entonces, mediante este sistema, disponemos de 6 satélites que están monitoreando la superficie terrestre de una manera relativamente coordinada, particularmente un SAOCOM con un Cosmo, a diferencia de 15 minutos, o sea que estamos obteniendo, en el caso de este SAOCOM y de este Cosmo, observaciones casi simultáneas. Y vamos a ver por qué es importante obtener informaciones casi simultáneas de banda L y banda X. Primero, ¿por qué elegimos microondas? Y decimos que, bueno, que el objetivo principal de misión va a ser justamente generar mapas de humedad del suelo. O sea, para eso vamos a ir a lo que es el concepto de la imagen de radar, que justamente lo que hace el instrumento es medir la relación entre la energía de microondas que es transmitida hacia la Tierra respecto de la que vuelve como en forma de eco al instrumento, en forma directa, por supuesto. Esta energía que está regresando, se la llama retrodispersión, físicamente es un proceso físico, que se lo llama retrodispersión, y se lo nota con el sigma cero, que en la jerga se lo conoce como sigma naught, que es digamos, como lo van a encontrar en la bibliografía inglesa. Bueno, este sigma cero lo podemos relacionar con la constante dieléctrica, y a su vez la constante dieléctrica tiene un vínculo con la humedad del suelo. Por eso las mediciones que puede hacer el instrumento que opera en microondas puede vincularse a través de estas relaciones con la humedad del suelo. Por eso es que dijimos que iba a ser el objetivo principal de misión. Por otra parte, las microondas tienen una ventaja, que es atravesar las superficies. Ahora, eso tiene cierta capacidad de penetración. Ahora, eso depende del tipo de superficie. La capacidad de penetración, en lo que me dice la teoría, es que es 10 veces la longitud de onda. O sea, que en un suelo totalmente desértico, para la banda X puede penetrar 30 centímetros, y para la banda L puede penetrar 2,3 metros. Justamente en el caso de SAOCOM, la longitud de onda de la banda L que está operando son 23 centímetros. Ahora, ¿qué pasa? A medida que yo le voy poniendo, eso pasa en un suelo desértico, a medida que le vamos poniendo elementos en la superficie y contenido de humedad en el suelo, esa capacidad de penetración disminuye. Entonces, va a depender del tipo de suelo, del tipo de objeto, del tipo de región que encuentre el pulso, que va a poder penetrar más o menos. En el caso de la banda X, siempre me da lo que encuentra el pulso a su alcance, que es los bordes de la superficie. En el caso de vegetación, el borde de la canopia. En cambio, la banda L puede penetrar, en el caso de vegetación, por ejemplo, si se trata de una arboleda, puede penetrar hasta la base de los troncos.
El punto es, va a poder penetrar hasta la base de los troncos siempre y cuando no sea tan densa la arboleda, porque si no, por supuesto, si estamos en un caso de una selva tupida, no va a poder encontrar penetración. Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de objeto estoy observando. Pero lo que es definitivo es que la longitud de onda me está definiendo la capacidad de penetración del pulso. Por eso también elegimos banda L, y eso lo podemos ver en este gráfico. Si nosotros representamos la profundidad de la penetración en el suelo en función del contenido volumétrico de humedad del suelo, vamos a ver que la penetración disminuye con el contenido de humedad, y a su vez, con la banda L es la que, digamos, la penetración menos disminuye con el contenido de humedad. Justamente por eso fue que elegimos la banda L, y por supuesto lo que nos está importando es poder llegar a la raíz de los cultivos, o los árboles si se quiere, porque justamente es lo que me importa. Ahí está donde tenemos que conocer el contenido de agua disponible. En el caso de cultivos, podemos hablar de una penetración que va en el orden de los 50 centímetros. Como les decía, más contenido de humedad, menos penetración. Por otro lado, tenemos la ventaja de que tenemos microondas. ¿Y por qué decimos que es una ventaja frente a lo que es las bandas ópticas? Y particularmente tenemos microondas polarimétricas. La polarimetría lo que me permite es identificar la geometría y las estructuras de la superficie. Este instrumento está equipado con una antena que es capaz de transmitir en la dirección vertical y horizontal los pulsos de microondas. Cuando atraviesan la atmósfera y se encuentran con todos los elementos de la superficie terrestre, por supuesto se despolarizan, pero la superficie terrestre se ocupa de ponerle la geometría que encuentra ese pulso. Entonces, lo que devuelve la antena lo puede captar en la dirección horizontal y vertical de la polarización de la luz. Entonces, de esta manera tenemos 4 componentes: la emitida y recibida en la dirección horizontal, la emitida y recibida en direcciones cruzadas, vertical y horizontal, y la emitida y recibida en la dirección vertical. Estas 4 componentes me sirven para generar una imagen que está en colores, y eso visualmente es mucho mejor para el usuario que tener una imagen de radar, digamos, monocromática. Visualmente se pueden distinguir mucho mejor las estructuras, y por supuesto la polarimetría es la que me da justamente esa facilidad para identificar la geometría y las estructuras y la textura del suelo con el que se encuentra el pulso. Entonces, a partir de esto nosotros podemos generar lo que llamamos en la parte de SAR firmas polarimétricas, o sea, la identificación de los elementos a través de las formas. ¿Qué pasa en el instrumento óptico? El instrumento óptico mide la energía solar que recibe, o sea, que se refleja en la superficie. Entonces, el instrumento óptico está equipado con ciertos filtros que interpretan esa energía solar, y bueno, de acuerdo a la cantidad de bandas que tengan ese instrumento, va a poder generar una imagen óptica. Pero ¿qué es lo que pasa? Justamente, esta imagen me da las firmas espectrales, o sea, me dice cómo es la superficie que está observando desde el punto de vista espectral, no polarimétrico. Entonces, las firmas polarimétricas me sirven para determinar formas, las firmas espectrales me sirven para determinar contenidos. Y por supuesto que el trabajo interesante es combinar los dos tipos de información, porque a veces la suma, digamos, de combinar imágenes ópticas con imágenes de radar es mucho más rica a nivel de la extracción de información que individualmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las imágenes ópticas se obtienen con sol. Las imágenes con microondas se obtienen, no hace falta ni que haya sol, ni que sea de día, ni de noche, se obtienen siempre. ¿Por qué? Justamente porque la microondas puede atravesar la superficie, particularmente las nubes. Si está nublado, el sol, digamos, lo que voy a medir en un instrumento óptico es lo que se reflejó en la nube, pero no lo que se reflejó en la Tierra.
En cambio, con el radar puede atravesar la nube y voy a ver cuál es el fenómeno de dispersión que se generó en la Tierra. Simplemente para mostrarles lo que es la combinación de la banda X con la banda L, acá tenemos una imagen de la zona de emisiones, acá este es el sur de Posadas, donde estamos viendo simplemente esto es ciudad. Evidentemente la banda L no tiene buena resolución espacial, pero sí tiene buena resolución radiométrica a la hora de identificar aspectos en zonas vegetadas. Si vamos a la banda X, podemos ver que la banda X, por ser una longitud de onda más corta, tiene una mejor resolución espacial, pero la resolución radiométrica es más pobre. O sea, en zonas vegetadas no se comporta como esperaría. Entonces el producto SIAGE y combinar la banda X con la banda L, lo que tiene de bueno es generar este tipo de productos, que rescatan perfectamente lo que genera la banda X. Esta es una parte de la banda X, y fíjense cómo justamente se rescatan todos los aspectos que puede captar la banda X, y rescata todos los aspectos que puede captar la banda L. Acá teníamos la banda X, y esto es muy parecido a lo que podía captar SAOCOM. Entonces, justamente con el producto SIAGE lo que se logra es obtener un producto que maximiza la mejor característica de la banda X y la mejor característica de la banda L. Yendo a lo que es la constelación SAOCOM, el ciclo de repetición es de 16 días para un solo satélite y de 8 días para la constelación. Tiene una órbita polar heliosincrónica, son 2 satélites gemelos, como les dije. Describe 14.8 órbitas por día a una altura de 620 kilómetros, y el tiempo de vida que estimamos está entre 5 y 6 años para cada satélite, pero puede ser más o puede ser menos, todo depende de cómo le vaya en la órbita. El tiempo de vida es entre 5 y 6 años, el modo de adquisición puede ser a tiempo real y modo almacenado. Tiempo real es decir que cuando pasa por una estación capaz de recibir esa información, capta y envía la información que está captando simultáneamente, y en modo almacenado pasa por algún lugar, almacena en memoria, y cuando pasa por una estación que puede recibir esa información, la manda, la envía. La dirección de observación es a derecha, en forma nominal. Esto es justamente, se combinó así para que pudiera mirar igual que el Cosmo Skymet, y tiene la capacidad de mirar a la izquierda. El ciclo de operación es de 15 minutos por órbita en promedio. Eso es porque justamente es un instrumento activo y necesita recuperarse, o sea, trabaja 15 minutos en promedio, y después necesita recuperarse para poder volver a trabajar. No es como el instrumento óptico que funciona con el sol, no necesita generar energía él mismo, y entonces trabaja siempre, pero el problema para él son las nubes y la noche. Por otro lado, tiene una cobertura global, o sea que podemos mirar sobre todo el mundo. El rango dinámico de los valores de sigma 0, o sea, del coeficiente de retrodispersión, va entre menos 35 y 5 decibeles. Tenemos 450 minutos de adquisición de datos por día en promedio para ambos satélites, y aproximadamente esos son unos 300 gigabytes de datos que podemos procesar por día. Esto es en promedio. Como les dije, el SAOCOM 1A fue lanzado el 7 de octubre de 2018 y el SAOCOM 1B fue lanzado el 30 de agosto de 2020. Las características generales las podemos ver aquí. Es un satélite que tiene 4,7 metros de altura, 1,2 metros de ancho, pesa 3 toneladas, y sus paneles solares tienen 13 metros cuadrados, y lo más importante, y lo que fue realmente un desafío tecnológico de construcción, y lo que nos puso a nivel de cualquier agencia espacial, fue la construcción de la antena. La antena mide 35 metros cuadrados, eso le requería un nivel de precisión para construir, sobre todo en relación a la planitud. La planitud tenía que ser prácticamente plana, la antena, para justamente la importancia de la planitud de la antena pasa porque no se generen diferencias de fases en los pulsos que recibe el instrumento. Bueno, esta antena tiene 20 módulos irradiantes, que los vemos acá, son 7 paneles, para desplegar, se fueron desplegando de a uno,
y cada módulo irradiante contiene un arreglo de 8, y cada puntito que se ve acá son como mini antenas, que son las que justamente se ocupan de emitir y recibir. Bueno, bajamos datos en Svalbard, en Matera, en nuestra estación central en Córdoba, en Tolwyn tenemos una estación una sucursal, digamos, una estación más chiquita, y estamos hablando con Canadá para poder bajar el Nunavik con la Agencia Espacial Canadiense. Estas las tenemos por la cooperación con la Agencia Espacial de Noruega y con la Agencia Espacial Italiana, que ya les mencioné. Toda la información, cuando baja en cada una de las antenas rojas, es transmitida hacia la estación central en Córdoba, y desde allí se procesa toda la información y se redistribuye hacia todo el mundo según corresponda. Los productos que se generan en la estación tienen dos niveles. El nivel 1 es el más conocido en general por todos digamos, los tipos de información de radar, que son Strip Map, Topsat Narrow y Topsat Wide, y tenemos un modo que es tecnológico. En cuanto a los modos operativos, bueno, se generan las imágenes de Single Loop Complex, es una imagen compleja, ya se las voy a mostrar. Una la llamamos Detected Image, el Ground Ellipsoid Corrected, y una imagen que se llama Geocoded Terrain Corrected. Ahora les voy a mostrar ejemplos. Esta es una imagen compact, que es un modo tecnológico. Estamos en proceso de calibración de esta imagen, pero es una imagen de la zona del Congo, es la zona de selva. Fíjense cómo se pueden ver esta zona, que es bien uniforme, es una zona de selva muy tupida. Y se pueden ver también rasgos de la superficie, obviamente, en zonas de menor densidad de selva. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo lucen cada uno de los niveles de procesamiento. Estos son distintos niveles de procesamiento, que son los que les mencioné antes. La imagen compleja, que es ¿por qué es alargada? Porque la vemos como la ve el satélite. Digamos, el instrumento la ve en forma lateral. Dije que podía mirar a la derecha. Entonces, la ve en la proyección de lo que se llama rango, ¿no? En la dirección de cómo la está viendo. En cambio esta, que es la Detected Image, es una imagen que ya tiene su proyección a la superficie terrestre, por eso la vemos ya con la formita cuadrada. Esta imagen tiene el elipsoide ya incorporado. Esta imagen están todas corregidas radiométricamente, y esta tiene ya la geometría incorporada, y esta ya se la inclinó, o sea, se tiene en cuenta la inclinación de la órbita, por eso está torcida. Y esta ya tiene el modelo digital de terreno incorporado, y se ve justamente la diferencia. En zonas de relieve es mejor trabajar con este nivel, porque bueno, nos corrige todos los defectos que podemos tener por el tema de la altura, ¿no es cierto? Esta imagen es compleja, como les dije, y sale la parte real y la parte imaginaria. Por eso es una imagen que pesa 64 bits, sale en reales, en números reales. Y el resto de los modos de procesamiento salen en 32 bits y también son reales. El formato de la imagen es GeoTIFF, y cada imagen viene acompañada por un archivo XML que contiene la información de metadatos. Los valores que estamos entregando son de amplitud, o sea, los valores de retrodispersión. La unidad de medida es el decibel, y esta amplitud, por supuesto, se puede convertir a potencia. Todas las imágenes están calibradas, así como llegan, así que no hace falta incorporar ninguna constante de calibración. Toda la información referida a lo que son estos productos, ancho, largo, tipos de ángulos, tipos de procesamiento, todos los valores técnicos los pueden encontrar en nuestra página web, en la parte de productos SAOCOM. Bueno, además les dije que en la estación de recepción nuestra se generaban dos tipos de productos. Uno de nivel 1, que eran los más, digamos, los que más comúnmente se conocían, que son los que ya les mostré, y a partir de estos niveles generamos otros productos de nivel 2 y nivel superior.
En este sentido, directamente conectado a la cadena de procesamiento de estos niveles 1, hay 3 sistemas, uno dedicado a agricultura, otro dedicado a lo que da información de alturas y desplazamientos del terreno, y otro dedicado a estudios en oceanografía. El dedicado a la agricultura, por supuesto, genera lo que es el objetivo principal de misión, que es la humedad del suelo. Todos estos productos salen validados, y para eso tenemos una gran red de sensores distribuida, principalmente en la región pampeana, pero estamos poniendo en otros lugares ahora. Calculo que Álvaro les va a comentar algo al respecto. A partir de la humedad del suelo podemos generar productos que dan soporte al momento de la fertilización, soporte a lo que sería el pronóstico de fusariosis en el trigo, y también hay un producto que da soporte a la predicción de inundaciones mediante una guía de crecidas. Todos estos productos ya se están generando, ya lo pueden sacar de nuestra página web, y todo está funcionando, así que no tienen más que acercarse a atención al usuario y bueno, contactarse y pedirlos. En cuanto al sistema interferométrico, bueno, como les dije, nos sirve para identificar alturas y desplazamientos del terreno, y este sistema también nos da, como les Hola. dije, un soporte a la oceanografía. ¿Dónde está ¿Sí? Negrita? ¿Hola? Ah, sí. Ay, no sé. Bueno, yo sigo. En lo que hace al sistema de soporte a la agricultura, este es un mapa de humedad de suelo, lo que les quería mostrar. Cada mapa de humedad de suelo sale con su escala. La escala es común a todos los mapas de humedad de suelo porque varía desde la zona más seca a la zona más húmeda, que es el suelo saturado. Acá se puede ver en la imagen la variabilidad horizontal de la humedad del suelo, y estos mapas salen con una resolución espacial de entre 150 a 800 metros, dependiendo del modo con que se genere ese mapa de humedad del suelo. A partir de este mapa se generan mapas de contenido de agua en vegetación, de estadio fenológico, mapas indicadores de uso del terreno y tipos de cobertura a nivel de grandes unidades, y mapas de clasificación de cobertura. También estamos generando lo que llamamos el mapa de humedad del perfil del suelo. Y ahora hago hincapié en la diferencia entre este mapa y este otro mapa. Este mapa es la variación de la humedad del suelo en la dirección horizontal. Este mapa me da la variación de la humedad del suelo en la dirección vertical, o sea, por debajo de la superficie estamos haciéndolos hasta 50 centímetros, pero se pueden generar hasta 50 metros, y se puede conocer la integral de la columna de agua por debajo de la superficie o por capas, cómo va variando esa humedad del suelo. A partir de estos mapas se generan estimaciones de rinde, que esto también está en la página web de CONAE, lo pueden adquirir a partir de allá, de ahí. Y bueno, a partir también del mapa de humedad del suelo se genera un índice de vegetación radar, que así lo llamamos. ¿Por qué? Porque correlaciona muy bien con lo que se conoce normalmente en el agro como índice de vegetación diferencial normalizado. Este índice podemos ver que varía desde lo que es un suelo desnudo, en las olas negras, y los distintos tonos de verde se vinculan con los distintos estadios fenológicos del cultivo, o también con los niveles de salud del cultivo. Por eso es que podemos correlacionarlo con el NDVI, y nosotros hemos hecho estudios y vemos que dependiendo del cultivo, en algunos casos mejor, en otros casos no tanto, correlaciona muy bien con el NDVI, con lo cual cuando, digamos, nadie dice de no dejar de usar el NDVI, pero sí se lo puede complementar cuando pasa un instrumento óptico y me agarra una época de lluvia, o una época de días nublados, que se corta la serie del NDVI. Además, a partir de todo esto podemos hacer monitoreo de sequías, monitoreo forestal, estimación de biomasa, monitoreo de incendios en cuanto a lo que es alerta y recuperación. En cuanto a apoyo a las inundaciones, hemos trabajado
fundamentalmente en la Cuenca del Plata, Salado Norte, Gualeguay, Arrecifes, Luján, Matanza, Riachuelo y Areco, a partir de un modelo hidrológico e incorporándole datos de precipitación, evapotranspiración, otros datos meteorológicos y el mapa de humedad del suelo, se genera esto que yo les contaba de la guía de crecidas y otro tipo de pronósticos determinísticos y probabilísticos. Todo esto ya está yendo al Instituto Nacional del Agua diariamente. Y empezamos a trabajar en otras cuencas, Arroyo Feliciano, Río Gualeguaychú, Río Barcarañá, siempre dentro de la Cuenca del Plata, pero tenemos en proyecto empezar a trabajar sobre otras cuencas, sobre todo en las regiones áridas semiáridas. En cuanto al sistema interferométrico, bueno, por un lado se pueden generar el conjunto de imágenes corregistradas, es decir, puedo tomar distinto tipo de imágenes de radar multitemporalmente y hacer que cada píxel, cada punto se corresponda en latitud y longitud con otra imagen. Esto lo que tiene de bueno es que se genera automáticamente, y esto lo estamos entregando. Y esto es difícil porque el corregistro entre imágenes de radar es complicado. Entonces ya se le soluciona al usuario, por lo menos si quiere hacer un estudio multitemporal, puede utilizar esta herramienta para obtener su set de imágenes multitemporales. Por otro lado, generamos un interferograma, que me puede ser útil, por ejemplo, para hacer modelos digitales de elevación, y un interferograma diferencial, que me genera información de mucha utilidad para desplazamientos y deformaciones. También obtenemos un mapa de coherencias que me sirve para detección de cambios. Y lo más importante es que todos estos productos lo pueden utilizar en todas las áreas, en estudios urbanos, en estudios de nieve, en estudios, obviamente, para toda la parte agrícola, agropecuaria en general. Así que creo que esto es de mucha utilidad. En lo que hace a la parte oceánica, estamos generando mapas de barcos, es decir, esta es una imagen que saqué, digamos, un subset de una zona que tiene muchos barquitos. Estos son barcos, así se ven como estrellas, justamente porque son metálicos. Y lo que nosotros generamos son mapas que tienen números, y cada número tiene asociado su coordenada de latitud y longitud, y sale con el quick look del barquito que le corresponde. Además, estamos ya casi terminando la detección de mapas de manchas oscuras en el mar, que quiere ser un mapa de detección de derrames de petróleo, pero que no siempre una mancha oscura es un derrame de petróleo. Entonces, por eso nosotros preferimos llamarlo manchas oscuras en el mar. Y bueno, después la validación la hará el usuario. Y por otro lado también esto ya está generándose, falta validación solamente, los mapas de viento. Nosotros tenemos una estrategia de misión, digamos, para las adquisiciones. Tenemos una misión de base, que son adquisiciones fijas, que se dedican a la detección, la adquisición para datos para humedad de suelo, y también para justamente mantener la calibración de los instrumentos. Por otro lado, también tenemos un espacio en la memoria del satélite para que el usuario pida lo que necesita, adquisiciones variables. Y por otro lado, tenemos una misión de segundo plano que estamos juntando, digamos, la idea es reunir una base de datos útiles para que, si el usuario no la pidió, de golpe se está armando una buena base de datos, como para que si se quiere hacer algún análisis temporal, o en general sirve para eso, ¿no? Para análisis multitemporales y detección de cambios, esté a mano del usuario, fundamentalmente atendiendo emergencias, control marítimo, la parte de biomasa, todo lo que hace a movimiento de placas y glaciares en los Andes, y en el resto de Latinoamérica estamos dando principalmente adquisiciones para biomasa y para toda la parte de los casquetes polares. Estas son las zonas que más o menos siempre monitoreamos, y acá les puse un ejemplo digamos, de las planificaciones que nosotros subimos, y que por supuesto después entra a un planificador eso, y se analiza en competencia
con lo que piden los usuarios. Esto, digamos, tiene un poco menos de prioridad que la que se le da al usuario para que gane lo que necesita el usuario, pero más o menos este tipo de planificaciones es lo que hacemos ciclo por ciclo para todos los modos, Streetmap, Topstar Narrow y Topstar Wide, en todo el mundo. También, yendo a nuestra página web a través de productos Saucom, pueden encontrar todas las adquisiciones que nosotros planificamos y que las publicamos previo al inicio de cada ciclo del satélite. En general, después Álvaro calculo que les va a mostrar ejemplos más en detalle. Nosotros, la información de Saucom responde, y lo puedo decir eso con total tranquilidad, a las actividades productivas y socioeconómicas de nuestro país. Eso, digamos, nosotros les podemos mostrar ejemplos, pero lo que necesiten hacer hay que plantearlo y hay que pensar cómo se puede hacer, pero les puedo garantizar que desde la información Saucom, y por supuesto combinado con otro tipo de información, es posible generar información de mucha utilidad para nuestro país. ¿Cómo acceder a los productos? El catálogo es de libre acceso. Si no se registran a CONAE, pueden ver las imágenes en miniatura, pero si se registran a CONAE ya pueden adquirir otras funcionalidades, como por ejemplo ver los Quick Looks, que es bastante interesante, tienen bastante buena resolución, tienen una funcionalidad con la ruedita, pueden aumentar, pueden hacer un zoom, y pueden ver si lo que les interesa ver en la imagen lo van a poder identificar previo a pedir la imagen. Y si se acercan a nosotros con convenios, presentando proyectos de investigación y de tesis, pueden hacer descarga de productos, pueden pedir procesamiento y reprocesamiento de las imágenes, se pueden pedir nuevas adquisiciones, y bueno, está la posibilidad de la suscripción, es decir, de que vean si está pedida una imagen, entonces suscribirse a ese pedido y no repetir el pedido. El tipo de uso es institucional y comercial. Si es institucional, hay que acercarse a atención al usuario a través de CONAE, y si es comercial, hay que acercarse a través de la empresa BEN, que es nuestro brazo comercial. En ambos casos hay que firmar una licencia de uso. Si van a nuestra página web, allí van a encontrar software de apoyo, tutoriales y documentos, todo de libre acceso. En nuestra página web, en la parte principal, acá tienen un icono que dice misiones satelitales, le pican ahí, van a Misión Saucom y ahí se van a encontrar con todo. Estos tutoriales también están dando soporte a búsqueda de productos, inicio de la sesión en el catálogo, pedido de carga y descarga de los productos, cómo leer imágenes en software libre, y también hay un muy lindo documento para el usuario que está muy completo y que si le tienen paciencia y lo leen, van a poder bucear en el catálogo de Saucom perfectamente. Y acá me quedo, muchas gracias, y le cedo la palabra a Álvaro para que él complete con algunos ejemplos más concretos de las cosas que se pueden hacer con Saucom. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Álvaro, adelante. Muchas gracias. Comparto mi pantalla. Bueno, como Laura les comentaba, ha hecho una descripción muy completa de lo que es la misión Saucom en general. Lo que yo podría agregar es que es un sistema de observación terrestre sistemático. Es la primera vez que Argentina tiene una constelación de 2 satélites en órbita funcionando como un sistema, e inclusive a nivel internacional, en la banda L, en la longitud de onda que observa la superficie terrestre, también es único, ¿no? Así que realmente hemos dado un gran salto tecnológico en el tema de observación de la Tierra satelital.
yo en mi presentación les voy a mostrar ejemplos de productos, pero al principio quise reafirmar algunas de las informaciones que Laura les estuvo comentando, sobre todo para que sean conceptos que les queden bien grabados y de por qué Argentina construyó con tecnología de radar de apertura sintética, ¿no? O sea, Laura les comentó que por la señal que tiene la banda L de la misión SAOCOM, atraviesa las nubes, ¿no? 23 centímetros, superan ampliamente lo que es las moléculas de agua que están en el vapor atmosférico, así que nos aseguramos la adquisición de imágenes a través de las nubes. Y a su vez, inclusive por tener el satélite y operar sus propias antenas, con su propia energía puede capturar imágenes de noche. Alguno puede llegar a pensar que esto no era tan importante, que Argentina podría haber construido un satélite óptico, pero fíjense, les voy a mostrar una animación hecha con imágenes ópticas donde van a ver ustedes los píxeles blancos indican nubosidad durante todos los días del mes y los píxeles blancos todos los días del mes y los píxeles azules que no hubo cobertura de nubes en ese mes. Esto está hecho con productos satelitales ópticos, MODIS, y fíjense, a través de 18 años, mes a mes, nos muestran que la cobertura de nubes es sumamente amplia en todo el planeta, o sea, su distribución espacial es muy grande y su frecuencia es muy grande. Y esto realmente es el gran límite que tiene la observación en la región del óptico. O sea, realmente cuando uno construye, si quisiera construir satélites ópticos, se encontraría que en la práctica muchas de las regiones del planeta, la mayoría, digamos, están cubiertas por nubes. No voy a detenerme mucho más en esto, pero son 18 años continuos de meses que les van a mostrar lo que se ve en la estacionalidad también de la nubosidad, ¿no es cierto? Y esa frecuencia. También nos comentó la penetración de las banda L de esta señal en cultivos y en suelos, ¿no? Yo les voy a mostrar un ejemplo de esto. En particular, con respecto a la banda L, ¿no? Lo que nos comentaba Laura es que tiene mayor penetración tanto en la cobertura vegetal como en los suelos e inclusive en la nieve. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto en un suelo, ¿no? Este es una imagen óptica, fíjense, de un lote de cultivo con forma de trapecio rectangular acá, ¿sí? Donde se está cosechando en ese momento un cultivo de maíz que está en pie. Esta zona oscura que ustedes ven acá, lo mismo que esta línea, es el cultivo de maíz en pie, ¿sí? Alrededor vemos otros lotes con otros cultivos. Fíjense cómo lo ve radar un día después, exactamente el mismo lote, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros acá, fíjense que estas franjas verdes claras y verdes oscuras nos indican el lote ya fue cosechado y lo que quedó es el rastrojo de maíz. Ustedes vieron cuando, no sé si no lo conocen, cuando se cosecha el maíz, queda con una altura más o menos el rastrojo, los troncos, de 30 centímetros. La distinta orientación que la cosechadora le dio en su movimiento hacia un lado y hacia el otro, hizo que el rastrojo quedara orientado en un sentido y en el otro. Fíjense cómo detecta la rugosidad la banda L de SAOCOM. Pero algo más interesante que esto es lo que se ve acá y que no se veía en el óptico. ¿Ven? En el óptico, en esta zona, vemos como un camino en el campo, mientras que acá vemos una zona que hasta se la ve con cierto relieve, ¿no? Esto es una cárcava, que se produce por la erosión hídrica justamente del agua que escurre en el sentido sur-norte en la imagen y que va erosionando, arrastrando sedimentos y profundizándose, ¿sí? O sea que el radar penetró, ¿no es cierto?, el suelo y detectó que por abajo del suelo había una cárcava. Por eso el productor sembraba en forma perpendicular, para tratar de que este efecto no se le aumentara, no se profundizara. Y por otro lado vemos una cárcava más superficial que va hacia un bajo, una pequeña laguna que en este momento estaba seca, en este sentido. Ahora, ¿qué otras cosas podemos ver en la imagen? Que nos muestra cómo el radar ve la rugosidad, la textura
la estructura, un cultivo en pie, acá a la derecha, y acá abajo vemos un lote que está con suelo desnudo y que el radar detecta mayor humedad, por eso se lo vemos más oscuro, ¿no? Bueno, también Laura nos comentó sobre la polarización, estas bandas polarimétricas que tiene el radar, que nos permite justamente clasificar las imágenes para identificar y cuantificar objetos terrestres a partir de estas polarizaciones simultáneas que tiene la misión SAOCOM. Y que no crean que tienen muchos otros satélites, ¿no? SAOCOM tiene 4 polarizaciones, la posibilidad de adquirir con 4 polarizaciones simultáneas, ¿no? Si las combinamos, estas bandas polarimétricas, podemos obtener una imagen de este tipo. Esta imagen es de la zona del río Paraná. Acá se ve la ciudad de San Nicolás, bien al norte de la provincia de Buenos Aires. Y fíjense ustedes, solo por combinar las distintas bandas polarimétricas, visualmente ya podemos identificar objetos. La zona de las islas con coberturas vegetales naturales, los cuerpos de agua. Fíjense en el cuerpo de agua vemos barcos, y también vemos la zona urbana, que se diferencia de las otras áreas, y una zona muy brillante. Esta es la zona industrial, el polo industrial de San Nicolás, donde la mayoría de los techos son metálicos y por eso reflejan con tanta intensidad la señal del radar. Pero también algo interesante para ver es, fíjense, en toda la zona que lindera la ciudad, toda la zona rural, donde vemos distintos lotes en distintos estados fenológicos, que responden a que tienen cultivos en pie, por ejemplo, estas zonas que se ven en zonas naranjas, o suelos desnudos, que se los ve como zonas más oscuras. Entonces, si vemos lo que podemos ver en esta imagen es que podemos identificar objetos, clasificarlos, cuantificarlos, con mucha precisión con la señal de radar. Y en ese sentido les voy a mostrar un ejemplo, una zona de cultivos en el sudeste de la provincia de Córdoba, donde podemos ver una identificación de los cultivos y de las distintas coberturas de acuerdo a su, digamos, respuesta. Me sale retrodispersión, pero Laura ya lo explicó qué era, así que por su señal, ¿no? El rebote de la señal de radar. Fíjense, las zonas azules responden a zonas de cuerpos de agua, ¿sí? O suelos más desnudos. Las zonas, digamos, en tonos rosados responden a un doble rebote de la señal, ¿no? Donde identificamos los cultivos que están con mayores alturas, como el maíz. Vieron, el maíz alcanza, ahí se ve una fotografía, alcanza los 3 metros, eso se lo identifica muy bien, y lo mismo las zonas con señales de volumen, de dispersión, con cultivos más bajos, como pueden ser las pasturas, la alfalfa, ¿sí? Otro tipo de cultivos más bajos. Como ejemplo de esto, y sabiendo esta capacidad que tiene SAOCOM, se ha desarrollado un sistema que se llama LSC, ¿sí? Que es Land Cover Classification, que automáticamente clasifica las imágenes SAOCOM. Yo acá les estoy mostrando 2 clasificaciones automáticas hechas con imágenes SAOCOM. A izquierda les muestro una clasificación hecha con un modo de adquisición que se denomina Topsar Narrow, ¿sí? En una órbita ascendente, y donde las urbanizaciones y los cuerpos de agua están identificados con colores blancos, las urbanizaciones, y negro los cuerpos de agua. El resto, que ustedes ven con una cierta variabilidad, responde a la escala que se muestra ahí, identificando cultivos. Esta es una zona también del sudeste de Córdoba, donde en verano predomina los cultivos de soja y maíz, y por eso ustedes ven que al norte de la imagen se observan tonos rojizos y al sur de la imagen tonos más amarillos, ¿no? A la derecha van a ver otro modo de adquisición que tiene mucho más resolución. Perdón, no dije que el modo de la izquierda, el Topsar Narrow, tiene un píxel de 50 metros, mientras que el píxel de la derecha, que está en modo Strip Map, tiene un píxel de 10 metros, por eso tiene mayor resolución. Entonces, este es un sistema que automáticamente
puede clasificar y obtener resultados de clasificación polarimétrica. Pero bueno, estamos hablando de aplicaciones para la agricultura en particular en este momento, y acá les muestro, por ejemplo, un monitoreo que se puede hacer con SAUCOM, por esta sensibilidad que tiene a la detección del contenido de humedad en el suelo, y por supuesto lo detecta mucho más en superficie. Y por ejemplo, para el cultivo de arroz, acá les estoy mostrando una comparación temporal, donde podemos ver cultivos de arroz. Todas estas líneas rojas son los límites de lotes de arroz en el norte de Corrientes. Son casi 10.000 hectáreas de arroz en total. Ustedes pueden ver como verde en la imagen óptica el cultivo de arroz ya desarrollado, la planta, mientras que en azul se ve lo que es digamos, el lote inundado. El arroz necesita, durante toda su evolución, tener una capa de agua en superficie de 10 centímetros para asegurar su crecimiento. Fíjense que si lo queremos monitorear con imágenes ópticas, las nubes de esta tormenta que hubo se prolongó en el tiempo, no nos podían permitir ver digamos, los lotes de arroz, mientras que una imagen un día después, donde todavía estaba, digamos, esta cobertura de nubes, nos permitía identificar la cobertura de agua por debajo del cultivo de arroz, justamente para poder identificar aquellas zonas que estaban secas, que es lo que realmente le interesa al productor. ¿Por qué? Porque si no lo detecta en 3 días, entre 3 y 5 días, la planta se seca y pierde su producción. Entonces, fíjense la utilidad que tiene, por ejemplo, para este tipo de producción agrícola. Laura ya les mostró este ejemplo del índice radar de vegetación, pero fíjense el detalle que tiene. Lo podemos generar con un píxel de 41 metros, entonces podemos ver inclusive intralote cómo es el estado, digamos, de crecimiento del cultivo y poder compararlo con digamos, el estado fenológico que detecta la imagen óptica. Lo que vemos acá con zonas más claras, las zonas verdes más claras representan los cultivos con mayor estructura, los más desarrollados, y las zonas oscuras, marrón oscuro, los suelos desnudos. La variabilidad en verde nos muestra digamos, los distintos estados de crecimiento del resto de los cultivos, porque naturalmente todos los cultivos no se siembran al mismo tiempo, aunque sea el mismo tipo de cultivo, ¿no? Por ejemplo, soja. Cada productor lo va sembrando cuando dispone de maquinaria. Laura también nos mostró el mapa de humedad del suelo superficial. Lo que quería decir sobre este mapa, este mapa tiene una resolución de 150 metros y 800 metros de acuerdo al modo en que se lo adquiera. Pero lo que les quiero decir, que es algo muy importante, es un mapa que en la actualidad es único a nivel internacional. Y realmente estamos recibiendo inclusive requerimientos fuera de Argentina para generar este mapa. Porque es digamos, cuanto a nivel internacional se conoce que no hay mapas de humedad del suelo superficial que tengan esta resolución espacial tan grande. Acá lo que les puedo mostrar, perdón, es este ejemplo. Fíjense, a izquierda tenemos un mapa de humedad del suelo y en una fecha posterior, 16 días después, vemos otro mapa de humedad del suelo de la misma zona. Fíjense que parece que hubiera un error, porque este mapa, en la escala que nos muestra la humedad del suelo en porcentaje, 0 se ve como 0% de humedad se ve como colores rojos, y saturado, 50% de humedad, se ve como colores azules. Pareciera que estuviera equivocado por la cantidad de azul que se ve en este mapa, pero fíjense que casi un día antes de que se generara este mapa, sobre la zona cayeron 200 milímetros, y realmente los suelos estaban saturados por debajo de los cultivos. Un producto que hemos generado y que es muy útil también, piensen cuando ustedes tienen un mapa de humedad del suelo, les quise mostrar este ejemplo real que generamos en banda L también, no con SAUCOM, sino con otra fuente que se llama SMAP, pero también es banda L. Lo que pudimos generar es ver
ver la evolución de una sequía que afectó a toda la región pampeana durante el verano 2017-2018, ¿no? Y esta información se le dio al Ministerio de Agricultura y fue de mucha utilidad porque se le podía mostrar la frecuencia mes a mes, cómo había afectado la sequía a la región pampeana y sobre todo en qué áreas. Y entonces se pudo decretar la emergencia económica o agrícola para los productores de las áreas que habían estado más afectadas durante más tiempo y en las zonas que había estado con permanente afectación de la sequía. Fíjese, acá les muestro un mapa que les va a resultar de interés porque es de Mendoza, ¿no? Es justamente de la cuenca del río Atuel, y lo que muestra este mapa es justamente la humedad del suelo, producto del riego, de la irrigación que se genera en la zona de la cuenca del río Atuel, ahí en la zona de riego al borde de la ciudad de General Alvear, ¿no? Fíjense ustedes entre Bowie y Alvear, fíjense ustedes lo bien que detecta el radar con una imagen que tiene 50 metros de resolución, el píxel, lo bien que detecta todos los canales de irrigación, ¿sí? Mientras que a la salida de la cuenca podemos ver lo que es el curso de agua del Atuel. Un poco para mostrarles la sensibilidad en la detección de agua en el suelo. Bueno, acá tengo un problemita que no se me mueve la imagen. Ah, bueno. Disculpen, pero no sé qué pasó, pero salteé la presentación. Voy a volver atrás. Bueno, estábamos bien. Ahí está. Ahora sí. Bueno, como les comentábamos, nosotros a partir de estas características de sensibilidad a la rugosidad, a la estructura y a la humedad del suelo, no solo se desarrolló el sistema que les mostraba, sino que se desarrollaron a partir de un modelo de cultivos un sistema completo que usa la información del mapa de humedad del suelo, que no puedo activar esta imagen. A ver si, ahí está. A partir del mapa de humedad del suelo, usando un modelo de cultivo, podemos justamente dar información, escenarios de rinde para los cultivos principales de la región pampeana, la soja, el maíz, el girasol y el trigo, e inclusive para otros como el sorgo, ¿no? Que ya estamos desarrollando. Y esta información es de mucha utilidad, estos escenarios, porque es un simulador, nos permite saber a partir de la humedad del suelo que tenemos, las lluvias precedentes, ¿sí? Pero después tomando decisiones sobre el modelo, diciendo, bueno, ¿qué tipo de cultivo voy a sembrar? ¿Cuál es, digamos, la semilla de ese cultivo? ¿Qué variante, qué variable genética es ese cultivo? Y después otros detalles, como la separación entre surcos, cuándo voy a aplicar fertilizantes o cuándo voy a aplicar agroquímicos o cuándo voy a cosechar. Y todos esos escenarios que yo puedo modelar nos van dando distintos, digamos, escenarios de rinde. Ustedes pueden ver acá un escenario donde he tomado no buenas decisiones, fíjense que hay poca variabilidad y tengo un mínimo y un máximo de rinde muy estrecho, mientras que acá apliqué un fertilizante y obtuve un mejor resultado, ¿no? Pero bueno, este modelo nos puede dar, aparte de mapas, podemos hacer simulaciones en tiempo real tomando decisiones, ¿sí? Y por otro lado, este modelo de cultivo es lo que Laura les contaba, nos puede dar, digamos, la estimación de la humedad del suelo integrándola a distintas profundidades. Este mapa que les muestro es de 50 centímetros. Pero ustedes, como saben seguramente, las plagas están asociadas en los cultivos a la presencia de humedad en el suelo y de temperatura. Entonces también hemos desarrollado un sistema de pronóstico de fusariosis en el trigo, ¿sí? Que nos permite semanalmente, por áreas homogéneas, dar una estimación de la probabilidad de la aparición
la fusariosis de esta plaga debida a las condiciones de humedad y temperatura. Y por otro lado, como Laura también les comentó, se genera un sistema de guía de crecidas que a partir de la humedad del suelo y las lluvias precedentes en una cuenca determinada, con una topografía conocida a través de un modelo digital de elevación, nos permite calcular un caudal de salida de la cuenca, ¿sí? Y comparar ese caudal de salida de la cuenca con un valor crítico. ¿Ese valor crítico cuál es? Y bueno, a partir del cual la cuenca empieza a saturarse y a inundarse. Entonces, si el caudal que calculamos supera ese valor, se emite un aviso de alerta de emergencia diciendo que, bueno, avisándole a la Protección Civil de que se va a entrar a un estado de inundación. Yo les voy a mostrar ahora rápidamente ejemplos de estos productos. Fíjense, esta es la guía de crecidas que se le entrega al Instituto Nacional del Agua. Este es un producto que nos muestra sobre un mapa de humedad del suelo estos puntitos que se ven acá. La escala que está acá abajo responde al color de estos puntos. Estos puntos que nos indican justamente el caudal de salida y cómo está respecto al caudal crítico en cada punto. ¿Sí? Entonces, esta información se le entrega al Instituto Nacional del Agua para que en estas cuencas tome la decisión sobre el aviso de una alerta de inundación local, digamos. Este sería un mapa que muestra la humedad del suelo por áreas homogéneas que dependen del tipo del suelo principalmente en la región pampeana. Entonces está representando un poco la variabilidad de los tipos de suelo que hay en la región pampeana, y los colores nos indican justamente digamos, el estado de humedad a 50 centímetros de profundidad. Esto está publicado, acá tienen el link, en el geoportal de la CONAE, y ustedes se pueden descargar, consultar, visibilizar esta información en forma, digamos, registrándose o libremente, y si la quieren descargar se registran y se van a registrar estos mapas en forma georreferenciado. O sea, ustedes pueden trabajar después sobre estos mapas en un ambiente georreferenciado como en un sistema de información geográfico. Este es un índice de producción de trigo que nos muestra las condiciones actuales en cuanto a valores, digamos, de humedad, de condiciones ambientales que favorecen o no el rinde en el trigo. Entonces, semana a semana podemos saber, y se calcula día a día, podemos saber cómo va a ser, digamos, el rinde futuro en base a las condiciones que tenemos actualmente de humedad. Entonces, las zonas rojas, digamos, son las que tendríamos que esperar menores rindes, mientras que las zonas verdes serían las que tendrían que aparecer, digamos, los mejores rindes, y como lo que vemos acá es una anomalía que compara el valor de rinde respecto de una serie histórica de 10 años. Valores reales de 10 años, lo compara la situación actual. Entonces podemos, digamos, tener un pronóstico sobre la posibilidad, digamos, probabilidad de que el rinde en el trigo. Se los expliqué un poco porque, bueno, este ya nos muestra, el otro es una anomalía, este nos compara con respecto al año anterior, la escala sería lo mismo, sería el rinde de este año, la probabilidad de rinde de este año con respecto al rinde del año anterior. Y este sería para soja, la misma característica de información, la anomalía comparada a una serie histórica de 10 años, como estamos en la situación actual. Y por último, este sería el mapa que encuentran ustedes respecto a la plaga de la fusariosis del trigo. La probabilidad de que, dadas las condiciones de humedad del suelo y temperatura, aparezca esta plaga, en la fusariosis. Fíjense que ustedes, dadas las condiciones actuales, este es un mapa real, se lo ve todo con la menor probabilidad de aparición, dado que depende justamente, estamos en un año muy seco, entonces realmente la humedad del suelo es muy baja y todavía la temperatura por la época del año es baja. En el momento de antesis, cuando hay floración del cultivo, aparecería, digamos, variabilidad en este mapa, por áreas homogéneas. Pero les quise mostrar un mapa real. Bueno, respecto de la clasificación de agua en superficie,
el radar es muy sensible, entonces podemos generar, por ejemplo, mapas de recurrencia de agua en superficie, que nos muestren en un análisis temporal cómo va evolucionando un cuerpo de agua. En este mapa que les muestro acá, los píxeles negros nunca fueron agua, mientras que los píxeles azules de este cuerpo de agua, que es una laguna en Santa Fe, se llama Melengüe, siempre fueron agua en superficie. Entonces este análisis nos permite, esta sensibilidad del radar nos permite justamente detectar, tener un producto que nos muestra la variabilidad, la dinámica de inundación de un cuerpo de agua o de sequía de ese cuerpo de agua. Bueno, Laura les habló de productos interferométricos. Este es un producto interferométrico en una caldera de Cerro Blanco en Catamarca. La primera imagen que ustedes tienen acá en la parte superior es una imagen de coherencia. Lo que nos muestra entre dos distintas fechas son los cambios, ¿sí? Acá vemos, digamos, la caldera, el domo principal del Cerro Blanco, y abajo lo que nos estamos viendo es un producto de interferograma flat, así se llama, que nos muestra un poco cómo es la topografía de esa zona. Donde ustedes ven las líneas de color más juntas es las zonas con mayor pendiente topográfica, ¿sí? Por ejemplo, acá abajo, ¿no? Mientras que esta zona, que es justamente la caldera del Cerro Blanco, vemos que es una zona más plana, pero lo que vemos en el medio indica que está sufriendo un descenso de 1 centímetro por año y por eso se la está estudiando, ¿no? Es una zona volcánica muy activa y fíjense la sensibilidad del radar a detectar digamos, esta situación geológica, ¿no? También con estos productos interferogramas o interferométricos podemos generar modelos digitales de elevación. Acá les estoy mostrando un producto que no está hecho con SATCOM, sino con un producto SIAGE, con los satélites italianos Cosmo, que se hizo para la zona de Jujuy, en la Pumamarca, digamos. Y fíjense, es una zona con muchísimo relieve. Fíjense, acá están los valores de altitud, que van de 3.400 metros casi a 4.000. Fíjense el detalle, es un modelo digital de elevación que tiene un píxel de 10 metros y del cual se pueden obtener un montón de productos. Al tener un producto de calidad, con un error altimétrico menor o igual a 2 metros, a partir de este producto se pueden generar un montón de subproductos como la detección de cuencas hidrográficas o redes hidrográficas, los puntos de acumulación, que es muy importante en esta zona que es muy árida, muy seca, ¿sí? Donde hay afluentes naturales de agua, vertientes, perfiles altimétricos para generar obras en la zona o mapas de sombra. En particular les muestro un mapa de sombra, fíjense el detalle que tiene y donde pudimos identificar con muchísimo detalle una falla geológica que hay en la región. Bueno, después productos urbanos, así como el radar detecta muy bien los cambios en los cuerpos de agua, detecta muy bien la distinta respuesta de las zonas urbanas a cualquier otra región que lo rodee. Entonces se pueden hacer máscaras urbanas, así se las llama, y generar aplicaciones, por ejemplo, de este tipo. Por ejemplo, ver el crecimiento urbano. Por ejemplo, estas son dos ciudades, una en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Pilar, donde podemos ver en distintos colores, amarillo y rojo. El verde sería la zona, digamos, original de la ciudad, y cómo en amarillo y rojo se puede cuantificar cómo esta ciudad está creciendo. Esta es información muy útil, por ejemplo, para digamos, todos los analistas urbanos y para también aquellos que analizan, por ejemplo, el tránsito, ¿no? La necesidad de que haya más redes digamos, de micros que abastezcan esa zona para dar un mejor servicio y comunicar esas zonas con el resto, ¿no? Y a izquierda podemos ver en Villa Carlos Paz, que es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos 30 años, se puede cuantificar muy bien hacia dónde crece la ciudad, que muchas veces, como ustedes saben, no está muy planificado el crecimiento, entonces es muy útil esta información para la toma de decisión
en, digamos, en el análisis provincial, ¿no? En las decisiones. También fíjense estos productos que se pueden obtener para detectar desplazamientos urbanos. Esta es una zona de Buenos Aires donde se construyó una línea de subtes, la línea H, y esta zona que está acá está por debajo de una avenida donde se hizo la excavación y la construcción de esta línea de subte, y bueno, el color azul detecta una subsidencia de 5 milímetros en esa zona debido a la excavación, ¿no? Que afectó, digamos, es un efecto normal que ocurre, digamos, en los suelos cuando se producen excavaciones. Pero solo un ejemplo para mostrar la sensibilidad de estos productos, ¿no? Lo mismo abajo pueden ver en un edificio nuevo, ¿no? Justamente el desplazamiento del edificio en su construcción, también de 5 centímetros por descenso de los suelos. Esta es una zona de relleno de Buenos Aires, lindero al Río de la Plata, y son suelos que tienden a descender, ¿no? Entonces se pudo detectar, digamos, un análisis de muchas imágenes con estas técnicas que se llaman de Permanent Scatter o PSI y SBAS, se pueden hacer estos tipos de productos. Y por último les muestro productos de océano. Como les comentaba Laura, fíjense, este es un mapa de vientos que es un producto en desarrollo todavía, pero está validado, digamos, con datos del hemisferio norte, donde hay boyas que le permiten validar esta información. Es un mapa que nos muestra la orientación de los vientos, pero los colores nos muestran justamente la intensidad de los vientos, medidos en metros por segundo, que va de 0 a 25 metros por segundo. Fíjense efectos costeros, como esta zona de acá, donde se ven las mayores intensidades que se producen por efectos topográficos de los vientos. Esto se está comparándolo con otras imágenes de radar en banda C, por ejemplo, y fíjense que los resultados son totalmente, digamos, congruentes, ¿no? Y por último les quería mostrar esta animación, a ver si la puedo ver, porque me tapa justo, a ver aquí. Esta es una animación que nos muestra la detección de témpanos en el océano, ¿sí? Son también el monitoreo de témpanos en la Antártida, justamente nos está mostrando el desprendimiento de un témpano que se llama A76, que es un fenómeno que está ocurriendo actualmente, viene ocurriendo desde el año pasado y por eso se lo está siguiendo, pero fíjense ustedes cómo pueden monitorear el movimiento en el océano de este fenómeno, ¿no? En tiempo real. Bueno, les agradezco por el tiempo, espero no haberme pasado mucho. Y bueno, tenemos muchísimos productos para mostrarles. Ustedes han visto que les estamos mostrando las principales aplicaciones, pero inclusive hay muchas más que estamos desarrollando. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y por la Bueno, atención. muchísimas gracias, Laura y Álvaro, muy interesante. Tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, a ver, bueno, además de las felicitaciones y de lo interesante que tenemos varias opiniones aquí, Gabriel Rebello pregunta, ¿a qué se deben los sitios donde no hay datos de humedad del perfil? No sé, ¿Querés que...? ¿quiere Sí, responder? dale. Bien, Bueno, Laura. el mapa que les estábamos mostrando es de región pampeana, porque en esa zona en particular, por un objetivo de emisión, se decidió hacer adquisiciones en el modo StreetMap con 4 polarizaciones, que es lo que permite detectar la humedad superficial de la capa superficial del suelo con mucha precisión. Entonces, por eso Yo les creo, mostramos... Álvaro, perdón, yo creo que se está Sí, sí. refiriendo a los saltos del perfil de humedad, el mapa de perfil. Creo que se está refiriendo a esa pregunta, no a dónde se detecta humedad del suelo, ¿entendés? Claro, bien. Bueno, los saltos en ese mapa que
que les comentaba de la región pampeana, ustedes habrán visto las áreas homogéneas que respondían a los tipos de suelo. Bueno, la información que usamos para generar el mapa de humedad del suelo responde a la información disponible sobre los tipos de suelo. Y la información disponible, por ejemplo, en el caso de la provincia de La Pampa, la información cartográfica digital está en una escala de 1 en 500.000, mientras que en La Pampa, la provincia de Buenos Aires o Córdoba o alguna otra provincia como Entre Ríos están en escalas que van de 1 en 100.000 a 1 en 50.000. Entonces van a encontrar casi mayor detalle en esas provincias que en La Pampa por el hecho de la resolución que tiene los mapas de tipo de suelo. Creo que esa era la pregunta, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿qué productos existen hoy en la web de libre acceso para la provincia de Mendoza? No sé quién la quiere responder. En la provincia de Mendoza, digamos, exactamente no hay nada, porque como parte de la respuesta que había empezado a dar Álvaro en el caso anterior, se tomó como objetivo la zona pampeana, que es la zona agrícola por excelencia, justamente porque era para generar un mapa de humedad del suelo. Ahora, llegamos a la conclusión de que en realidad donde más se necesita conocer es en la zona donde la humedad del suelo es escasa. Por eso estamos avanzando sobre otras regiones, y los mapas, digamos, se puede generar. No está para Mendoza, pero si se acercan a CONAE, nosotros podemos, los modelos existen, está la capacidad de desarrollo, no hay ningún problema, se puede generar la información. El punto es que no va a tener la validación que tienen estos mapas que les mostraba Álvaro. Claro. Pero bueno, Sí, se puede sí, desarrollar la validación, no hay problema. De hecho, el mapa que mostró de la zona del Atuel no está validado y daba muy bien. Exacto. exacto. Y un comentario complementario al tuyo, Laura, es que si ustedes entran al geoportal de la CONAE, donde yo estaba en esos mapas que les mostraba, van a encontrar que hay productos que son provenientes de otras misiones satelitales que también hemos desarrollado nosotros y que cubren toda Argentina. Y por ejemplo, hay un mapa de humedad del suelo que tiene un píxel de 9 kilómetros, comparen la resolución con lo que tiene SAUCOM, pero que sí está para toda Sudamérica inclusive, ¿sí? Y está cada 3 días. Ahí van a encontrar que está sobre la provincia de Mendoza, San Juan, todo el país está cubierto. Y después hay otro producto que se llama el índice API, que nos muestra no la humedad del suelo, pero sí la disponibilidad de agua que hay para que pueda escurrir o ir o percolar en el suelo, que también está en forma diaria, ¿sí? Y que está para toda Argentina, toda Sudamérica. Entonces esa información ustedes se la pueden descargar, está georreferenciada y la pueden usar, digamos, ya mismo, ¿no? Lo que Laura comentaba es que nosotros ya estamos yendo hacia todo el resto del país para generar productos de humedad, pero como ustedes bien lo saben, la necesidad de información de detectar humedad es mucho más local, mucho más regional en el resto de las provincias de las zonas áridas y semiáridas, debido un poco a las producciones agrícolas y a la necesidad de irrigación que hay, ¿no? Perfecto. Un poco referido también a esa pregunta de los índices que tienen que ver con la vegetación, Gustavo Álvarez pregunta, ¿qué ventajas tiene el índice radar de vegetación con respecto al NDVI? Es generado con una información de tipo microondas, que podés obtener información si está nublado o si es de noche. O sea, la ventaja de que tenés con microondas frente a óptico, ya de base, es que duplicás la información, porque el óptico trabaja de día, entonces pasa, o sea, cuando el instrumento pasa varias veces sobre el lugar, pero cuando pasa de día adquiere, y cuando pasa de noche no puede adquirir. Con las microondas sí podés adquirirlo, entonces duplicás la posibilidad de cantidad de información, de tener información. Y a eso Claro. sumale que podés adquirir cuando está nublado y cuando llueve, que cosa que no podés adquirir con el óptico. Entonces, por eso yo insisto,
digamos, la gente en el agro está muy acostumbrada a utilizar el NDVI. Ok, ningún problema. Usa el RDI para complementarlo cuando se te interrumpe la serie. Perfecto, muchas gracias. Javier Gustavo Ojito pregunta, ¿las antenas de radar de los SAOCOM fueron construidas o ensambladas en Argentina? Sí, totalmente ensamblado en Argentina. Ajá, Eso fue, maravilla. la verdad que fue un desafío porque fue coordinar el trabajo de mucha gente, Exacto. e incluso de afuera, ¿no es cierto? Porque los módulos de transmisión y recepción los desarrollaron en Telespacio afuera. Entonces, bueno, hubo que combinar todo, pero sí se ensambló totalmente en Maravilloso. Argentina. Un orgullo. Pregunta también él, ¿qué plagas pueden ser detectadas en los cultivos y si se pueden detectar las heladas en la zona Cuyo? Que para nosotros es muy importante a nivel producción ese tema. A ver, la plaga te afecta la estructura y la geometría del cultivo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo vas a poder identificar a través de cómo se modifica esa estructura, y en tanto y en cuanto lo puedas vincular con la humedad de suelo, y bueno, hay que trabajar con modelos que sean característicos para describir esas plagas, como el caso de la Con fusariosis. índices, claro. Claro, y bueno, hay que estudiarlo, pero bueno, se puede, digamos, no Se es un puede. imposible. Sí. Y en cuanto a las heladas, ¿habrá alguna forma de poder detectarlas? Y la helada no es fácil. Yo ahí soy más de la idea de trabajar en combinación con información óptica. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Hemos grabado, así que mucha gente me ha pedido la información. Disculpa, Sí. una pregunta. Ahí uno de los aspectos que citaba recién Laura era que algunos de los mapas no estaban validados. La validación se corresponde con el relevamiento de datos en campo, supongo. Sí, sí, exacto. Muy bien. O sea que en el caso de querer validar datos y generar mapas, se podría articular para validar de algún modo, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, nosotros generamos una red muy densa, que bueno, no la mostramos, pero es una red muy densa de instrumentos en toda la región pampeana. Ahora bien, ya se ajustaron los modelos. Entonces, los modelos funcionan bastante bien. De hecho, se pudo observar en esta imagen que mostró, en este mapa que mostró Álvaro de la región de La Tuel. Pero, digamos, vale la pena instalar algún que otro instrumento en alguna región para hacer una validación, pero mucho más acotada. Porque si no, yo lo que les planteo, incluso a Álvaro, cuando hablan de instalar instrumentos, yo digo, bueno, paren con instalar instrumentos, ¿por qué? Porque tenemos un satélite. Es decir, yo no puedo instalar 10 millones de instrumentos para validar el satélite, porque si no, ¿para qué tengo el satélite? Entonces, es como que esta red a mí me sirvió de puntapié para saltar a otras regiones, y en otras regiones podemos instalar algún que otro instrumento como punto central de validación, pero es como que tiene que ser más acotado, ¿no? Nosotros tenemos más de 100 sensores distribuidos en la región pampeana, no hace falta instalar más de 100 sensores en cada región, porque Claro. si no es un despropósito. Esa es Seguro. mi opinión, ¿no es cierto? No, pero solo decir que ya desarrollamos el modelo demostró que en la validación tan densa que hicimos funcionó muy bien y pudimos ajustar parámetros, entonces solo, digamos, es aplicar el mismo modelo, pero con alguna calibración local que sí tenga en cuenta los suelos locales, características regionales. Claro.